Buenas tardes. Buenas tardes. Antes que nada quiero agradecerte por haber accedido a hacer la entrevista y necesito dejar constancia que tengo tu consentimiento para grabarla y para subirla a YouTube. Claro que sí. Muchas gracias. Si te preguntara en qué consiste tu trabajo, ¿qué me responderías? Bueno, como estuvimos hablando recién, creo que el trabajo de los docentes tiene como dos partes. Una, del lado de lo que sería el currículum, los contenidos que uno tiene que enseñar, y por otro lado esto que conocemos todos los docentes como el currículum oculto, que vendría a ser todas cuestiones de relacionales con el alumno, valores y bueno, todo lo que uno ya conoce que va surgiendo dentro del aula, que no es parte de lo que se sabe dentro de un currículum. ¿Cómo te imaginas una clase ideal? ¿En qué consiste una clase ideal para vos? Creo que una clase ideal no es un modelo de clase que uno pueda pensar como diciendo, una clase ideal sería en la que yo entre al salón y todos estén esperando que yo les enseñe y predispuestos, sino que una clase ideal yo creo que sería una en la que uno pueda construir con los alumnos algo que venga de sus intereses y no algo que uno ya lleve preparado como un modelo de clase y ellos nos respondan de la mejor manera. Creo que una clase ideal sería una en la que yo pueda llegar no a mi aula porque es educación física, al patio o al gimnasio y puedan surgir ideas no solo de mí sino de los propios alumnos. Y que a partir de eso se vaya construyendo una clase sin haberla planeado previamente. ¿Esto quiere decir que el docente no necesita planificar la clase? En cuanto al tema de planificar la clase, creo que se puede diferenciar las cuestiones burocráticas, que es lo que te pide la institución, esto de presentar una planificación, que no necesariamente tiene que incluir el listado de actividades que uno va a ir realizando clase por clase, pero también está visto desde el otro lado, hay profesores que sí necesitan tener una planificación clase por clase de lo que van a hacer porque les da seguridad, porque es más organizado, y por el otro lado tenemos los profesores de hace años que están reacostumbrados a llegar a la clase y ya saben qué es lo que van a hacer, o mismo las actividades van surgiendo con los alumnos dentro de esa clase. O sea, tenés las dos opciones, planificar o no planificar. Dentro de lo que sería lo esperable sería planificar. Pero creo que eso también es una cuestión de los profes de educación física, que nos cuesta sentarnos y escribir lo que vamos a hacer, porque como ya estamos tan habituados a dar las clases de una cierta forma, es como que nos olvidamos de la parte burocrática. ¿Y qué cosas se tienen en cuenta a la hora de planificar? Creo que a la hora de planificar uno tiene que tener en cuenta varias cosas. Por un lado, los contenidos que uno tiene que presentar a los alumnos, que son los propios del currículum, y por otro lado, la forma de abordar esos contenidos, que está más relacionado con el tema contextual de los alumnos, con el tema de sus vivencias, los gustos, los intereses. Creo que a la hora de planificar lo que se tiene en cuenta es al alumno en sí. A diferencia de antes, que la prioridad era los contenidos, ahora lo que se trata es de dar una prioridad al alumno como persona que se interesa por ciertas cosas y bueno, tomar esas cosas que a ellos les interesan y poder construir unas clases que les sean atractivas, porque a partir de eso es la respuesta que vamos a tener de los alumnos. Otro tema también en la educación es la evaluación, ¿no? Cuando uno piensa en la evaluación, digo, ¿qué evaluamos? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Para qué se evalúa? ¿Qué crees? Si tenemos en cuenta lo que el colegio en sí nos pide, hay instancias de evaluación que son obligatorias. Pero detrás de eso está la forma de evaluación del docente.
Si bien en educación física es un tema que se viene analizando hace rato y que se ha ido modificando a través del tiempo, a través de los distintos paradigmas que van surgiendo, y es algo difícil pero que se puede lograr. Evaluar de una forma que no sea totalmente directiva, una forma que sea un poco más relajada y que los alumnos no, porque muchas veces pasa que las mismas evaluaciones generan frustración en los alumnos, por no poder, por no llegar o por los requerimientos que la misma tiene. Hacer tantos pases de vóley y que salgan de una cierta manera o distintas técnicas mismas de los deportes en el caso de secundaria. Creo que lo que se ha tratado de hacer en educación física, al menos, es de evaluar el proceso, la forma mediante la cual el chico logra lo que en el currículum figura que tiene que lograr. O sea, si no es de la forma perfecta, como por ejemplo en el caso de una técnica de handball, un pase, una recepción, no necesariamente tiene que ser la técnica perfecta. O sea, si yo veo que a mi alumno le cuesta, tengo en cuenta el proceso por el cual él llega a ese pase o a esa recepción, que no necesariamente tiene que ser perfecta. Lo que yo evalúo en ese caso sería el proceso, no el fin. Tenemos dos casos quizás con los cuales nos podemos encontrar dentro del aula. Un chico que quizá tiene dificultades y otro que quizá tiene facilidad para el deporte o lo practica fuera del colegio o como sea. Entonces yo no puedo evaluar de la misma manera al chico que le cuesta un poco más que al chico que tiene facilidad. Yo a la hora de poner una nota, porque la escuela te pide una nota, por más que evalúes un proceso, si bien puede ser el mismo el 9 o el 10 o el 8 que ponga en los dos, para mí es más significativo el proceso del chico al que le costó, porque veo el interés que pone y veo las ganas de poder llegar a hacerlo de la mejor manera o en sus posibilidades, que el chico que quizá no hizo nada en la clase porque total ya me sale y llegó al mismo proceso. Bueno, por último, y como para ir cerrando, ¿qué es para vos el fracaso escolar y de qué depende? Bueno, si pensamos en el fracaso escolar, generalmente lo primero que viene a la mente es que los chicos no tienen ganas de estudiar, que los chicos no se interesan por las materias que uno les va a dar. Yo, por el contrario, pienso que el fracaso escolar depende pura y exclusivamente del docente. Es como la búsqueda de las estrategias y de la forma en la cual llegar a los alumnos, en la cual poder cautivarlos, generar ese interés, despertarlo. Creo que no es algo que vaya a nacer el interés por parte del alumno hacia la educación, que sea algo espontáneo. O sea, creo que es algo que uno tiene que despertar en ellos y que realmente no se está logrando. Con estas nuevas formas de ver a la educación, creo que es un paso más que se está dando y bueno, que tendría que ponerse un poco más en práctica, que está costando ponerlo en práctica y tendría que ponerse un poco más en práctica porque realmente las nuevas didácticas están funcionando y creo que ayudarían muchísimo con el tema del fracaso escolar, de la deserción, poder acercarse al mundo del alumno y buscar en él cosas que se puedan combinar con lo que uno tiene que enseñar y a partir de ahí poder elaborar estrategias basadas en ellos, no basadas en lo que se tiene que enseñar. Creo que ese sería uno de los puntos importantes para la educación, para poder combatir el fracaso escolar. Pero a lo que va tu pregunta sería, ¿de qué depende el fracaso escolar? Yo creo que depende de nosotros, de los docentes. Bueno, te agradezco mucho el tiempo que dedicaste para la entrevista, muy valioso. Gracias. De nada.